Hola a todos, bienvenidos a esta cápsula informativa de una alianza que nace entre HiQ Speakers y Valora Analytic. Vamos a hablar de temas referentes y de temas muy actuales en América Latina. Y para eso hoy tengo un invitado de lujo, es el exministro de Hacienda de Chile, Felipe Larraín, que actualmente es profesor titular de la Universidad Católica de Chile en su Facultad de Economía. Felipe, muchas gracias por aceptar esta invitación, bienvenido. Hola Rodrigo, mucho gusto de estar con ustedes. Agradezco la invitación de HiQ Speakers y Valor Analytic. Bueno, Felipe, vamos a abordar los temas más importantes de la región. Avancemos entonces en lo que fue la respuesta de los gobiernos en temas económicos y en temas fiscales ante esta pandemia que nos sorprendió a todos. ¿Cuál es tu visión frente a esas medidas? Mira, yo creo que estamos enfrente de la peor recesión que hemos tenido en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos por más de un siglo, para ver, por ejemplo, una recesión tan sincronizada. Hoy día tenemos aproximadamente el 93-94% de las economías del mundo en recesión. Eso es notable porque es mayor que lo que había en la época de la gran recesión de la Gran Depresión de los años 30. O sea, primero, un shock enorme, un shock sincronizado en todo el mundo. Solamente uno de los pocos países que no va a estar en recesión el año 2020 es el caso de China, que es paradójicamente el lugar de donde se origina El origen, esta sí. crisis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? Los gobiernos tratan, en primer lugar, de cuidar la salud de la población, pero también tienen, por un lado, el tema de salud, por otro lado, el tema de la economía. Y las medidas de restricción que se ponen, de restricción a la movilidad, en muchos casos de cuarentenas, sin duda que tienen un efecto en cuidar a la gente, pero tienen un perjuicio muy importante hacia la economía. Y eso, a la larga, en muchos casos hemos escuchado los problemas de los confinamientos, problemas psicológicos, problemas de pérdidas de trabajo, decenas de millones de trabajos perdidos, de empleos perdidos en nuestra región latinoamericana, centenas de millones perdidas en el mundo. Es muy notable y muy lamentable lo que se ha vivido. Entonces, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? Reaccionar, pero en la medida de lo que ellos pueden. Y aquí hay una diferencia muy grande entre aquellos gobiernos que tenían capacidad de maniobra, que tenían espacio fiscal antes de, y que tenían un banco central que podía, con mercados financieros, que podían sostener un incremento en la liquidez. Entonces vemos la acción coordinada en muchos casos de bancos centrales con el aparato fiscal, pero aquí es donde está la diferencia, porque algunos países virtualmente no tienen acceso a los mercados de capitales y por tanto no pueden endeudarse en los mercados de capitales. Otros sí lo tienen y es ese un primer orden de magnitud de diferencias acá. Hay países que han podido inyectar más de 10 puntos del PIB, otros que han podido inyectar a la economía un par de puntos del producto solamente, y eso hoy día, ¿qué es lo que tenemos? Economías que están muy debilitadas, muchas de ellas en recesión y con extraordinarias pérdidas de empleo. Me atrevo a decir que vamos a tener antes una recuperación del producto que del empleo. Nos va a costar más salir de esta situación de tanto incremento en el desempleo y en muchos casos también no se ve tanto en las cifras de desempleo, pero sí en las cifras de salida, de gente que sale de la fuerza laboral y que pierde su empleo pero no está buscando un trabajo activamente. Felipe, ¿tú crees que hubo algunos gobiernos que fueron temerosos en cuanto a acudir a más deuda, ya fuera deuda interna o externa o lo que fuera, con multilaterales, con ese miedo de pronto de sobreendeudarse y poner en riesgo el futuro fiscal de los próximos gobiernos y próximas generaciones? Mira, yo más que temeroso, yo diría que los gobiernos respondieron de acuerdo a sus posibilidades. En los países donde había más espacio fiscal, se respondió con mayor fuerza. En los países en que había muy poco espacio, hay algunos países que estaban muy cerca de perder lo que se llama el grado de inversión, que es un elemento muy importante. Entonces, esos países tenían más restricciones a la expansión fiscal que lo que tenían otros países donde estaban varios noches debajo de no perder el grado de inversión. Menciono los casos de Chile y Perú como los países que tenían posiciones fiscales más sólidas en la región respecto de los demás.
Colombia, por ejemplo. Que Colombia, que México, que Brasil, ciertamente que Argentina. Entonces, pero hay otro tema que ahora es muy importante, es cómo se puede, de alguna manera, sacar, a medida que las economías vuelvan a responder, cómo se va a consolidar la situación fiscal, sacar estos estímulos transitorios que se han puesto para ayudar a las personas, los ingresos de las personas, para ayudar a las pymes, para ayudar a las empresas, para que la economía siga funcionando, pero que tienen un costo fiscal enorme. Y es en ese sentido cómo se logra en el tiempo, y eso es uno de los grandes desafíos que enfrentamos, cómo se logra en el tiempo sacar el estímulo fiscal a medida que la economía va repuntando de tal manera de poder llegar a una situación fiscal sostenible en el tiempo. Ese es uno de los grandes temas que vamos a enfrentar como región en los meses y en los años que vienen. La perspectiva, ya mirando más hacia 2021 y hacia 2022, Felipe, gobiernos, dices que, por ejemplo, Perú tenía una posición fiscal más sólida, pero estamos viendo su PIB cayendo más de 10%, 12% según algunas proyecciones de este año. ¿Cómo ves la región para la recuperación del 2021 y 2022? Mira, yo creo que nuestra región es lamentablemente una de las más afectadas por el COVID, por esta crisis. Hay algunos elementos que tienen que ver con el COVID, otros que son elementos internos a la región. Lamentablemente, creo que la salida no va a ser tan fuerte como hemos visto en otros lugares. No creo que vayamos a tener en 2021 una salida en V. No estamos viendo una salida en V. O sea, una caída y luego una recuperación violenta. Hay una caída, hay una recuperación, pero nos va a costar tomar y volver a los niveles de PIB previos a la crisis que enfrentamos en el momento más malo, que yo diría que es el segundo trimestre de este año. El peor trimestre es el segundo trimestre del año 2020 y desde ahí hemos visto que las economías empiezan a tener alguna posibilidad de despegar, de recuperarse a partir del tercer trimestre, pero tenemos un posible impacto dado lo que estamos viendo en Europa con una segunda o en algunos casos tercera ola de contagios. Y yo solamente decir que la nota de esperanza es que podamos tener una vacuna, porque si tenemos una vacuna que permite salir y permite a la gente sentirse segura y volver a hacer una vida normal, o digamos, no sé si va a ser como la vida que conocíamos antes, pero si logramos hacerlo, si logramos tener esa vacuna que le da a la gente seguridad para viajar, seguridad para trasladarse, transportarse de un lugar a otro, seguridad para ir a actividades de entretenimiento que hoy día están virtualmente paradas, yo creo que eso va a ser un elemento muy importante en la recuperación de la región. Esa es la visión que nos entrega Felipe Larraín, exministro de Hacienda de Chile y actual profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Chile. Felipe, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Rodrigo. Un gusto estar con ustedes. Esta es una cápsula informativa de la alianza de HiQ Speakers con Valora Analytics. Los esperamos en una próxima oportunidad.